Drácula de Bram Stoker. Capítulo primero del diario de Jonathan Harker. Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris adelante de nosotros. La intranquilidad de los pasajeros aumentó. El loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero y se inclinó hacia uno y otro lado, como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme. El camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces, las montañas parecieron acercarse a nosotros, como si quisiesen estrangularnos, y nos encontramos a la entrada del paso de Borgo. Entonces, al tiempo que volábamos, el cochero se inclinó hacia adelante y a cada lado los pasajeros, apoyándose sobre las ventanillas del coche, escudriñaron ansiosamente la oscuridad. Al final vimos como el desfiladero se abría hacia el lado oriental. Sobre nosotros pendían oscuras y tenebrosas nubes y el aire se encontraba pesado, cargado con la opresiva sensación de trueno. Parecía como si la cordillera separara dos atmósferas y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa. Yo mismo me puse a buscar el vehículo que debía llevarme a la residencia del conde. A cada instante esperaba ver el destello de lámparas, pero todo se quedó en la mayor oscuridad. La única luz provenía de los parpadeantes rayos de luz de nuestras propias lámparas, en las cuales los paos de nuestros agotados caballos se elevaban como nubes blancas. Pudimos ver el arenoso camino extendiéndose blanco frente a nosotros, pero en él no había ninguna señal de un vehículo. Los pasajeros se reclinaron con un suspiro de alegría. Ya estaba pensando qué podía hacer en tal situación, cuando el cochero, mirando su reloj, dijo a los otros algo que apenas pude oír. Creo que fue algo así como 1 hora antes de tiempo. Entonces se volvió a mí y me dijo en un alemán peor que el mío: no hay ningún carruaje aquí. Después de todo, nadie espera al señor. Será mejor que ahora venga a Bukovina y regrese mañana o al día siguiente. Mientras hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y a bufar y a encabritarse tan salvajemente que el cochero tuvo que sujetarlos con firmeza. Entonces, en medio de un coro de alaridos de los campesinos, apareció detrás de nosotros una calesa. Nos pasó y se detuvo al lado de nuestro coche. Por la luz que despedían nuestras lámparas, al caer los rayos sobre ellos, pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales. Estaban conducidos por un hombre alto, con una larga barba grisácea y un gran sombrero negro que parecía ocultar su rostro. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes que parecieron rojos al resplandor de la lámpara. Llegó usted muy temprano hoy, y el hombre replicó balbuceando. El señor inglés tenía prisa. Entonces el extraño volvió a hablar. Supongo entonces que por eso usted deseaba que él siguiera hasta Bukovina. No puede engañarme, sé demasiado y mis caballos son veloces. Y al hablar sonrió, y cuando la luz de la lámpara cayó sobre su fina y dura boca, con labios muy rojos, sus agudos dientes le brillaron blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro aquella línea de Leonora de Burger: pues los muertos viajan velozmente. Con una presteza sorprendente, mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la calesa. Luego descendí del coche, pues la calesa estaba situada a su lado, y el cochero me ayudó con una mano que asió a mi brazo como un puño de acero. Su fuerza debía ser prodigiosa. Sin decir palabra, agitó las riendas. Los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero. Mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa, hablando luego en excelente alemán. La noche está fría, señor mío, y mi señor el conde me pidió que tuviera bien cuidado de usted. Un extraño temor se apoderó de mí. Creo que si hubiese habido otra alternativa, yo la hubiese tomado en vez de proseguir aquel misterioso viaje nocturno. El carruaje avanzó a paso rápido. Encendí un fósforo y a su luz miré mi reloj.
Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche había aumentado debido a mis recientes experiencias. Me quedé aguardando con una enfermiza sensación de ansiedad. Entonces un perro comenzó a aullar en alguna casa campesina. Más adelante del camino, dejó escapar un largo y lúgubre aullido, como si tuviera miedo. Su llamado fue recogido por otro perro, y por otro y otro, hasta que, nacido como el viento que ahora pasaba suavemente a través del desfiladero, comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo, a través de las tinieblas de la noche. Desde el primer aullido, los caballos comenzaron a bufar y a inquietarse, pero el cochero les habló tranquilizándolos. Entonces, en la lejana distancia, desde las montañas que estaban cercanas a nosotros, llegó un aullido mucho más fuerte y agudo. El aullido de los lobos, que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera, pues estuve a punto de saltar de la calesa y echar a correr, mientras que ellos retrocedieron y se encabritaron frenéticamente, de manera que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran. Los sobó y acarició y les susurró algo en las orejas. El cochero tomó nuevamente su asiento y reiniciamos nuestro viaje a buen paso. Después de llegar hasta el lado extremo del desfiladero, repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía agudamente a la derecha. Pronto nos encontramos obstruidos por árboles que en algunos lugares cubrían por completo el camino, formando una especie de túnel a través del cual pasábamos. Podíamos escuchar el viento que se levantaba, pues gemía y silbaba. Los sarmientos de los árboles chocaban entre sí al pasar por el camino. Hizo cada vez más frío y una fina nieve comenzó a caer, de tal manera que alrededor de nosotros, en un momento, todo estaba cubierto por un manto blanco. El agudizado viento todavía llevaba los aullidos de los perros. El aullido de los lobos, en cambio, se acercó cada vez más, como si ellos se fuesen aproximando hacia nosotros por todos lados. Me sentí terriblemente angustiado y los caballos compartieron mi miedo. Sin embargo, el cochero no pareció tener ningún temor. Continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero yo no podía ver nada a través de la oscuridad. Repentinamente, lejos a la izquierda, divisé el débil resplandor de una llama azul. El cochero lo vio al mismo tiempo. Inmediatamente paró los caballos y, saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, pero mientras dudaba, el cochero apareció repentinamente otra vez y, sin decir palabra, tomó asiento y reanudamos nuestro viaje. Una vez la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul y, tomando algunas piedras, las colocó en una forma peculiar. En una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico. Estando él parado entre la llama y yo, no pareció obstruirla porque continué viendo su fantasmal luminosidad. Supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacía en la oscuridad. Luego, por un tiempo, ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad, con los aullidos de los lobos rodeándonos, como si nos siguieran en círculos envolventes. Finalmente el cochero se alejó más que antes y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar y a bufar y relinchar de miedo. Los aullidos de los lobos habían cesado por completo. Entonces la luna, navegando a través de las negras nubes, apareció detrás de la dentada cresta de una roca saliente y a su luz vi alrededor de nosotros un círculo de lobos con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes, con largos miembros sinuosos y pelo hirsuto. Era
eran 100 veces más terribles en aquel lúgubre silencio que cuando estaban aullando. Por mi parte caí en una especie de parálisis de miedo. Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores puede comprender su verdadero significado. De pronto todos los lobos comenzaron a aullar, como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos. Yo le grité al cochero que regresara y escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso, y mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino. Agitó los largos brazos como si tratase de apartar un obstáculo impalpable, y los lobos se retiraron. Justamente en esos momentos, una pesada nube pasó a través de la cara de la luna, de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad. Cuando pude ver, el conductor subía a la calesa y los lobos habían desaparecido. Todo esto fue tan extraño y misterioso que no tuve valor para moverme ni para hablar. El tiempo pareció interminable mientras continuamos nuestro camino, ahora en la más completa oscuridad. Continuamos ascendiendo con ocasionales periodos de rápidos descensos. Repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo a los caballos en el patio interior de un inmenso castillo ruinoso, de cuyas altas ventanas negras no salía un rayo de luz y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna. Drácula de Bram Stoker. Capítulo 1 del diario de Jonathan Harker.